escuchar, sino para poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos abres. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Y tu palabra está aquí con nosotros en este día, será expuesta y nosotros la recibimos con gusto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues déjeme hacerle una pregunta para empezar. ¿Está limpia su casa? No tiene que contestarme, pero si saliendo de aquí yo fuera a su casa, ¿cómo la encontraría? A lo mejor salimos rapidísimo y quedó toda deshecha, ¿no? Bueno, si así está nuestra casa física, ¿cómo estará nuestra casa espiritual? Esa es la pregunta. Pues no sé si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, no la oportunidad, porque la oportunidad la tenemos todos, pero no sé si han dispuesto su corazón, su vida, su tiempo para leer la palabra de Dios. No digo en este día, sino en este año por lo menos que empezó. Si usted ha dispuesto su corazón y ha seguido el programa de Tu Palabra, Mi Plenitud que estamos llevando, si no lo ha hecho, yo le animo, de verdad, es una bendición increíble que nos digan hasta lo que tenemos que leer ese día. Y así cubrir la lectura de la palabra de Dios en un año. Eso es una maravilla, es una bendición, no lo desaproveche. Vamos a ver durante esta pequeña plática por qué esa importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y por qué necesitamos como hermanos, como congregación, estar leyendo lo mismo, porque el Señor nos ha estado hablando, nos habla cada día con lo que estamos leyendo, y así ha sido en este tiempo. Y pensando en esto y comentando con algunos compañeros, decíamos, ¿por qué tanta insistencia en la palabra, en lo que hemos leído acerca de, por ejemplo, de las genealogías? No le voy a pedir que levante su mano, pero si usted ha estado leyendo, ¿verdad? Tu Palabra, Mi Plenitud, ¿cuántas veces tenemos que leer las genealogías? ¿No? Que a veces hasta ya como que nos las saltamos, nada más la leemos así, o nos aburrimos. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Dios es un Dios de generaciones, a Él le importa su generación, sus hijos, sus nietos, sus antepasados. Dios es un Dios de generaciones y es muy específico en su palabra. Y bueno, esa es una parte, y lo que acabamos de leer también, o lo que leímos en cuanto a las instrucciones que Dios le da a Moisés para la construcción del tabernáculo, ¿se acuerda? Muy detallado, muy específico, con materiales y medidas exactas. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que el Señor le dijo a Moisés, y lo tenemos que leer tantas veces, tanta especificación en cuanto a las medidas y los materiales con que esto tenía que ser construido? Dios así lo hizo. Y dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito es para nuestro beneficio, para nuestra instrucción, aún estas cosas. Por eso es una maravilla estar leyendo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra. Dios dio instrucciones muy precisas, muy específicas para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué lo hizo así? Pues fíjese, ¿por qué tenía que ser así? Porque la presencia de Dios iba a estar en ese lugar. No podía estar en cualquier lugar, en cualquier casa, cualquier tienda que levantaran y bueno, pues ahí al aventón, como sea. Tenía que ser específicamente como Dios lo había mandado. Todo tenía una medida, materiales específicos, desde el fundamento hasta los adornos incluso que había en el tabernáculo. Y vamos a leer
un poquito de esto en Éxodo 25. Si tiene su Biblia lo puede buscar. Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. No había oportunidad de que Moisés dijera: ay, pero no me gusta ese color, como que esas pieles rojas y el azul y todo, no me gusta, quiero hacerlo de otra manera. No había opción. El Señor le dijo: así como te lo muestro, así como te lo digo, así lo vas a hacer. Porque dijo: harán un santuario para mí, para que yo habite en medio de ellos. Y bueno, pues así permaneció ese tabernáculo, esa tienda, ese santuario en donde estaba la presencia de Dios durante todo el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, después cuando entraron a la tierra prometida, y ahí estuvo este santuario. Después se llevaron el arca, ustedes se acuerdan de la historia, hasta que llegó el tiempo de los reyes. Y el rey David, después de haber tenido una vida dedicada al Señor, con su corazón dispuesto para el Señor, pero muy violenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le quitaban el reino, luego tenía que regresar y pelear, como los reyes de ese tiempo lo hacían. Pero vamos a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Porque vamos a ver lo que David dispuso en su corazón hacer para el Señor. Y dice el capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está en cortinas. David dijo: es que no es posible que yo habite en una casa hermosa, porque no era cualquier casa tampoco, ¿verdad? Era una casa de cedro, de la madera más fina que había. Y no es posible que yo habite en esta casa de cedro y la presencia de Dios esté en una tienda. Yo quiero hacer una casa para Dios. Pero como sabemos, pues Dios no se lo permitió, porque él había derramado mucha sangre, había estado en muchas batallas. Pero más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 12, dice: y cuando, esto es lo que Dios le dijo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces Dios le permitió a David que uno de sus hijos, Salomón, construyera una casa para Dios. Ese deseo tan grande que David tenía de que la presencia de Dios tuviera un lugar en donde estar y no estuviera en tiendas, en donde podía ser robada otra vez el arca del pacto, esa que representaba la presencia de Dios. Ese deseo de su corazón lo pudo ver realizado en su hijo Salomón. Él sí pudo construir esa casa para Dios. Pero antes de morir, cuando todavía no estaba el templo hecho, él le da a Salomón, y esto lo puede leer usted en Primera de Crónicas 28, le da a Salomón las instrucciones precisas, nuevamente, le da los planos exactamente de cómo tenía que ser el templo, e incluso le da el material del cual iba a ser este templo. Entonces vemos cómo David también, ese templo fue construido de acuerdo a un plan específico, con planos específicos, con materiales específicos, todo en un orden y en una instrucción precisa.
Y después, más adelante, en el primer libro de Reyes, pues tenemos como la edificación del templo, como Salomón tomó esos planes, esos materiales, hizo el templo de Dios o el templo para Dios conforme al plan que su padre le había dado. Nuevamente todo muy específico. Después el templo, pues bueno, cuando fueron el pueblo de Dios sacado de su lugar y llevados a otros lugares, luego regresaron, lo reconstruyeron, pasó por muchas circunstancias ese templo de Dios, hasta que llegamos a los días de Jesús. Cuando Jesús nació, estaba nuevamente el templo erigido, pero este templo lo había hecho Herodes, el rey Herodes, había ampliado, lo había remodelado y pues estaba dispuesto para que nuevamente la presencia de Dios estuviera ahí y la gente iba ahí a buscar a Dios. Entonces, cuando Jesús nació, y vamos a verlo en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús nació, como dice la palabra, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en el tiempo exacto, preciso. Cuando llegó ese cumplimiento del tiempo, Jesús nació, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y vamos a ver en Lucas capítulo 2. Vamos a ver el versículo 22 y 23. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, a Jesús, para presentarle al Señor. Ahí en el templo presentaban a los bebés a Dios. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Entonces los padres de Jesús trajeron a Jesús a presentar al templo. Y pues sabemos lo que dice a continuación. Había ahí personas que estaban esperando ese día en que Jesús llegara. Y vamos a ver versículo 36, dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer, Ana, tenía, dice que 84 años de viuda, y desde ese tiempo había estado en el templo sirviendo con ayunos y oraciones. Porque ciertamente el profeta Jeremías, el profeta Isaías, antes de que Jesús naciera, habían profetizado diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, eso es precisamente lo que estaba haciendo el templo de Dios en ese tiempo. Ana ahí durante 84 años sirviendo con ayunos y oraciones. La casa de Dios era una casa de oración. Pero ¿qué pasó tiempo después? Y no muchísimos años. Jesús estaba casi al final del tiempo de su ministerio y llegó al templo. Vamos a verlo en Mateo 21. Jesús llega al templo y ¿cómo lo encuentra? ¿Como estaba en el tiempo de Ana? No, se había acabado ese tiempo de estar orando, ¿verdad? Y dice en el versículo 12 de Mateo 21: y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Qué triste. Ana se murió y después de un tiempo probablemente nadie continuó con ese ministerio de oración. Y ahora la casa de Dios, en lugar de ser una casa de oración como estaba dispuesta para todas las naciones, se había vuelto una cueva de ladrones. Y Jesús tuvo que llegar y limpiar su casa. ¿Cómo está tu casa el día de hoy? ¿Limpia? ¿O hay que hacer una limpieza profunda? Pues ahora ya la presencia de Dios no está en una tienda, ¿verdad? En un tabernáculo, tampoco está en un templo. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? En nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, somos esa casa en donde la presencia de Dios habita. ¿Está limpia? Limpia para recibir al Rey de Reyes, al dueño del universo, al Señor Santo. ¿Está limpia tu casa para que la presencia de Dios habite dentro de ti? Vamos a ver lo que nos dice Hechos, capítulo 7. Aquí está hablando Esteban, ese hombre que lo apedrearon, ¿verdad? Y la presencia de Dios era tan grande en su vida que cuando lo estaban apedreando decían que resplandecía como si fuera un ángel. Y él está hablando aún en esas circunstancias difíciles y les está diciendo ciertas cosas a las personas que estaban a punto de apedrearle. Y dice en Hechos 7:44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, esa tienda de la que hablábamos, en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, pero Salomón le edificó la casa. Esto es lo que acabamos de estudiar. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me van a edificar?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Por eso ahora el Señor no habita en templos hechos de mano humana. Ese es un engaño en el que a veces hemos vivido, creyendo que vamos a buscar la presencia de Dios a un lugar, cuando la presencia de Dios debe estar dentro de nosotros. Primera de Corintios 3:16. Pablo amonestando, recordándole a los corintios estas cosas, y a nosotros también les dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si es así, obviamente, como lo vimos con el tabernáculo, como lo vimos con el templo, debe haber medidas exactas y materiales exactos con los que debe estar construida nuestra vida, nuestro templo. No podemos recibir la presencia de Dios en una casa que no esté dispuesta para su presencia. Necesitamos arreglar nuestra vida, reparar nuestro templo, limpiar nuestra casa. Debe haber esas medidas específicas para este templo de Dios.
Pero como Dios es tan bueno, es un Padre tan amoroso y tan bueno, Él siempre nos ayuda, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el fundamento de nuestra vida ya está puesto. Y el fundamento es lo más difícil de las construcciones. Si hay algún arquitecto por aquí lo podría corroborar. El fundamento es lo más difícil porque hay que escarbar y trabajar mucho en el cimiento para que después el edificio pueda permanecer. Pues ese trabajo, lo más difícil, Dios ya lo hizo por nosotros. Y dice la palabra que Jesús es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Lo que nos corresponde a nosotros ahora sí es sobreedificar. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué materiales vas a sobreedificar? Ahí después lo puedes estudiar tú en la palabra. Dice que hay materiales eternos que permanecen y también hay materiales muy pasajeros, temporales, que cuando viene el fuego de la prueba son consumidos y hay mucha pérdida. Pero nosotros tenemos que edificar con sabiduría. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra casa, en nuestra vida? Efesios 4:13 nos da la medida exacta cómo tenemos que crecer. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar. Esa es nuestra medida, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Tienes la medida? Pues en eso estamos, ¿verdad? A lo mejor no hemos llegado, porque por eso dice hasta que lleguemos, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. Tenemos que crecer. Si algún día fueron o han ido o van a ir a un parque de diversiones de esos muy grandes, hay algunos juegos que tienes que tener una medida específica para poder subirte, ¿verdad? Y hasta tienen así como un metro o una medida en donde dice: te mides ahí, si das la medida puedes subir al juego. Pero si no das esa medida, aunque tengas la edad, pero ya soy grande, como dicen los niños, ¿verdad? Yo ya soy grande, pero no has dado la medida, entonces no puedes subir al juego. Así que imagínense, si así son los juegos de la vida, en la vida, cómo más importante será para nosotros que lleguemos a esa medida, a esa estatura de la plenitud de Cristo, para que no nos quedemos fuera del juego. Pues Jesús mismo tuvo que crecer, ¿verdad? Él es nuestro mayor ejemplo y Él pues nos marca ese camino. Él tuvo que crecer, no se quedó sin dar la medida. Y vamos a verlo en Lucas 2, donde estábamos leyendo. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Necesitamos crecer nosotros de la misma manera que Jesús creció. Necesitamos crecer en sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero ese es el principio, no podemos quedarnos solamente en el principio. También dice Proverbios que el temor de Dios es aborrecer el mal, y así vamos aumentando nuestra sabiduría, pero todo tiene que venir de la palabra de Dios. La sabiduría viene de la palabra de Dios, entonces necesitamos crecer en la palabra. Por eso es que insistimos tanto en que lean la palabra de Dios todo el tiempo, todos los días. Aprovechen ese programa de Tu Palabra, Mi Plenitud.
que ya te dice lo que tienes que leer ese día y puedes meditarlo y puedes escudriñar la palabra, porque es necesario que crezcamos en sabiduría que viene de la palabra de Dios. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura. También crecía en esa estatura, en el conocimiento de Dios, en la fe, en las buenas obras, en la obediencia, que tanto trabajo nos cuesta. Eso nos ayuda a crecer en Él cuando obedecemos su palabra nuevamente. Y también dice que crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y esto nos habla de relación. La relación que tenemos con Dios, que también necesitamos que crezca, que profundice, que sepamos exactamente que Dios nos escucha, sepamos escuchar su voz. Y eso no puede ser de pues nada más orar ahí de vez en cuando. Tiene que crecer en una intimidad, en una relación verdadera con Dios. Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también con los hombres. Y eso nos habla también de nuestras relaciones entre nosotros, con los demás, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, con nuestra familia espiritual también aquí. Nuestras relaciones son muy importantes porque eso nos ayuda también a crecer de la misma manera en que Jesús crecía. Entonces, bueno, nuestro crecimiento, como vimos, tiene que ser como el de Jesús, un crecimiento integral que involucre todas las áreas y todos los aspectos de nuestro ser. No podemos crecer nada más en un área, necesitamos ese crecimiento integral. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? ¿Qué tiene que hacer un bebé, un niño para crecer sano? Alimentarse, ¿verdad? Un alimento bien balanceado, sano, ¿verdad? No chatarra, como a veces acostumbramos, ¿verdad? Un alimento sano. ¿Y de dónde viene nuestro alimento? Precisamente de la palabra de Dios, exactamente. Este es nuestro alimento y debe ser nuestro alimento de todos los días. Eso nos va a ayudar a crecer. Entonces dijimos que nuestra casa tiene que ser edificada, nuestra casa tiene que estar limpia. ¿Cómo está su casa el día de hoy? Nuestra casa tiene que estar limpia. ¿Cómo la limpiamos? Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Ahorita solo vamos a leer un versículo de este capítulo, pero yo le invito a que lo lea, lo relea, lo medite, porque aquí el Señor nos está hablando de cómo podemos permanecer en Él, en su palabra, en sus mandamientos, y eso es tan importante. Juan 15, versículo 3, dice: ya ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia y ya la hemos escuchado, ya la hemos leído. Esta palabra es la que nos limpia. Dice Jesús: ya ustedes están limpios por la palabra. Pero si usted limpió su casa, a lo mejor hoy no, ¿verdad? Pero si mañana la va a limpiar, nada más la va a limpiar mañana y ya, se acabó. Ya limpié mi casa a profundidad y ya. No me pidan que la limpie otra vez. ¿Nada más la limpia una vez? ¿Usted se limpia, se baña solamente una vez? Espero que no. A veces la limpieza es una actividad, una acción continua. ¿Cuánto cuesta, mujeres? Porque los hombres casi no participan, algunos sí, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta mantener una casa limpia? Mucho, ¿verdad? Cuesta mucho. Uno lava los trastes, un altero así de trastes, y terminas y ya hay como 15 esperándote, ¿no? No se acaba nunca la limpieza, el trabajo. Entonces imagínense, si así es en nuestra casa física, ¿cómo será en nuestra vida también? No es que la palabra venga, pues ya la oí, ya me limpió y ya, se acabó. La limpieza es
continua. Por eso tenemos que estar escuchando la palabra, leyéndola, meditándola, escribiéndola, cantándola, lo que tenga que hacer continuamente. El Salmo 119 nos habla sobre todo a los jóvenes. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar su camino? Con guardar tu palabra. Eso es lo que dice. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y nosotros debemos permanecer en esa limpieza, permanecer en esta palabra también. Cada día, todos los días. No es cuestión de una vez y se acabó. Es un proceso continuo. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, y vamos a leer aquí en Colosenses 3, exhorta a esta iglesia y nos exhorta a nosotros también, nos anima diciendo estas palabras. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La palabra de Dios habite, viva en abundancia en ustedes. ¿Y cuánto es abundancia? ¿De qué nos habla esa palabra? ¿De poquito? Nada más, pues sí, ya la leíste hoy y ya, hasta el otro domingo. Que la palabra de Dios more en abundancia, mucho. Abundancia a mí me suena como hasta que se derrame, hasta que sobreabunde, ¿no? Pues así es, la palabra de Dios dice: more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, nuevamente la sabiduría que viene de su palabra, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe vivir, morar en abundancia en nosotros. ¿Ven por qué la importancia de leerla tanto? Si la palabra de Dios habita en nosotros en abundancia, aparte de que nos va a estar limpiando, también si tenemos esa palabra habitando en nosotros en abundancia, sabremos qué hacer en cada situación de nuestra vida. Cuando se te presente un problema, una situación difícil, tú vas a saber exactamente qué hacer, porque la palabra de Dios es un depósito que tienes ahí y está morando en abundancia, y vas a saber exactamente qué hacer. En cualquier papel que tengas que desempeñar, cualquier rol que te tocó como mujer, como esposa, como madre, como padre, como hijo, cualquier función, cualquier papel, vas a saber exactamente qué hacer, porque la palabra va a estar abundantemente en ti. En cualquier tentación que venga a tu vida, tú vas a saber qué hacer, porque la palabra de Dios está morando en abundancia en tu vida. Por eso es que no podemos dejar de leer la palabra, de meditarla, de escucharla, para que sea un depósito de donde el Espíritu Santo que Jesús nos dejó, cuando Él se fue, les dijo: no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador. Él les va a recordar todas las palabras que yo les he hablado. Entonces, si no hay un depósito en nosotros, ¿de dónde nos va a recordar el Espíritu Santo las palabras de Jesús? Si no tenemos esta palabra habitando en nosotros en abundancia. Ya están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús les dijo a sus discípulos, nos los dice a nosotros: ya estamos limpios por esta palabra. ¿Qué más tenemos que hacer entonces si Jesús ya nos limpió? Pero como ya vimos, la limpieza es un proceso continuo. Vamos a Segunda de Crónicas nuevamente, segundo libro de Crónicas, versículo 29, que hemos estado leyendo, ¿verdad? Ahorita pues ya estamos en otro libro, pero acabamos de pasar estos libros de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, versículo 29. Dice el capítulo 29, versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Dios.
¿Cómo es que había inmundicia en el templo de Dios? Y eran los sacerdotes que entraron a la casa de Dios, al templo de Dios, para limpiar, una limpieza normal. Sin embargo, ellos encontraron que dentro de la casa de Dios había inmundicia. ¿Cómo está tu casa el día de hoy? ¿Hay inmundicia en tu casa? Esa palabra se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero a veces nuestra casa está, a lo mejor sí limpia, pero limpia como dicen, como para que no vea la suegra o algo así, ¿no? Hay un dicho. A lo mejor limpiamos y metemos toda la basura abajo del tapete o atrás de un mueble en donde no se vea, y sigue estando esa inmundicia dentro de la casa. Aquí los sacerdotes tuvieron que sacar toda esa inmundicia de la casa de Dios, del templo de Dios. Y dice el diccionario que inmundicia es porquería, suciedad, falta de pureza, indecencia, deshonestidad. Como que ya cambian, ¿verdad? La percepción de la palabra inmundicia, porque tiene muchas más acepciones que solamente la porquería o la suciedad, la falta de honestidad, la falta de pureza. Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, y Él quiere hacer su habitación dentro de nosotros, porque como leímos, Él no va a habitar en un templo hecho por manos humanas. Él quiere venir a habitar en nosotros. Pero ¿tú abrirías tu casa para que Jesús viniera? Imagínense en su casa física. Si terminando esta reunión Jesús te dijera: voy a tu casa a ver cómo está, ¿le permitirías? Pues a veces estamos así con nuestra casa espiritual, con la inmundicia barrida abajo del tapete o escondida atrás del mueble, y sigue estando ahí. Pero así como Jesús sacó a los vendedores del templo, ¿se acuerdan lo que leímos? Cuando Él llegó y sacó esos vendedores del templo, nosotros necesitamos sacar la inmundicia de nuestra vida. La palabra de Dios nos limpia continuamente, esta palabra nos va a estar limpiando, pero sacar la inmundicia requiere de nuestra voluntad y de nuestra acción. A veces queremos que Dios venga y haga todo lo que a nosotros nos corresponde. Señor, no me permitas tener malos pensamientos. Pues dice la palabra que tenemos que traer cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Jesús ya lo hizo todo en la cruz, ahora es nuestra responsabilidad. Entonces, la inmundicia requiere, o quitar esta inmundicia requiere de tu voluntad y requiere de tu acción. Colosenses 3:5, vamos a regresar a la carta a los Colosenses. 3:5 en adelante dice: hagan morir, y hagan es una orden que requiere una acción de nuestra parte, ¿verdad? No dice pidan a Dios que les haga, no, ¿verdad? Dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Déjenlas. No pídanle a Dios: Señor, quítamela. Dejen ustedes estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice Colosenses: hagan morir, dejen también, despójense, revístanse. Estas son acciones que tenemos que hacer nosotros. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero esto lo tenemos que hacer
nosotros, con nuestra voluntad. La palabra nos limpia, claro que sí, pero es nuestra responsabilidad leerla, meditarla, escudriñarla, vivirla, obedecerla. Es nuestra responsabilidad. No es suficiente solamente escucharla una vez, a lo mejor venir y escucharla el domingo y el resto de la semana pasar desapercibido. Es necesario leerla, permanecer en ella, obedecerla y tenerla en abundancia, como leímos. Ahorita en este mes o en estos días, si usted está leyendo Tu palabra, mi plenitud, ¿en qué libro vamos? Muy bien, perfecto. En Nehemías. Vamos a leer algo del libro de Nehemías que me parece que leímos ayer o antier. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, el libro de la ley, la palabra de Dios, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados en tierra. Versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Porque a veces ese es nuestro pretexto: ay, no, es que yo no leo porque no entiendo nada. Bueno, aquí dice que leían claramente, ponían el sentido para que entendieran la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo escuchando las palabras de la ley? Porque cuando tú eres expuesto a esta palabra, es como un espejo que se pone aquí enfrente y te hace ver tu condición. Y así estaba el pueblo escuchando estas palabras. Y cuando decía, a lo mejor, hagan morir lo terrenal en ustedes, la blasfemia y todo eso, el pueblo se entristecía porque decía: Señor, así estoy yo, perdóname. Por eso se entristecían y lloraban oyendo las palabras de la ley. Versículo 10: luego les dijo: vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, compartan, es día de alegría. Les dijo: porque día santo es a nuestro Señor, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Cómo nos encanta ese versículo, ¿verdad? Pero a veces no tomamos en cuenta todo lo anterior. El gozo del Señor es mi fortaleza. No tengo que estar afligida, angustiada. Sí tengo que ver la condición de mi corazón para cambiar. Porque dice 2 de Corintios 7, versículo 9 y 10. Pablo igual amonestando, animando a los corintios, les decía: ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Esa es la diferencia, y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban siendo contristados, pero para arrepentimiento. Dice: porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si cuando tú lees la palabra de Dios no se produce esto, pues tienes que ver qué está pasando aquí en tu casa. La tristeza, según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. No es posible que tú leas la palabra de Dios y estés en una condición, en una mala condición, y no haga ningún efecto en tu vida. Tiene que traer esta
contrición o contristamiento, no sé si esa es una palabra, para arrepentimiento, para salvación, para un cambio, para que no permanezcas igual. Dice porque por la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es así, te va a llevar a la muerte, pero el arrepentimiento te va a llevar a la salvación. Nuevamente el Señor nos da esa elección. Tristeza que produce muerte o tristeza pero que te lleve al arrepentimiento y que produzca en ti salvación, como lo hizo con el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. Por eso Él les decía: no lloren, es día de celebración, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿cómo está tu casa? ¿Está limpia por la palabra? ¿Has sacado la inmundicia de tu casa? Esa inmundicia que tú sabes que está ahí guardada abajo del tapete o atrás de los muebles. ¿Cómo está tu casa? ¿Continúas limpiándola diariamente? Porque ya vimos que es un proceso continuo, no puede ser de una sola vez. Yo creo que este es un buen momento para exponernos delante de Dios, para poder sacar toda esa inmundicia que está desgraciadamente en la casa de Dios, en el templo de Dios que eres tú, que es usted. Necesitamos sacar esa inmundicia y este es un buen momento. ¿Se anima? Vamos a ponernos de pie un momento. Es momento de sacar la basura, sacar la inmundicia de nuestra vida y permitir que su palabra more abundantemente en nosotros para que continuamente nos limpie. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Este es un momento de intimidad con Dios. Yo le animo a que lo aproveche. Están usted y Dios solamente, nadie más está viendo. Yo sé que es difícil a veces reconocer esa inmundicia que hay en nuestra vida, eso que tiene que salir y ser expuesto solamente delante de la presencia de Dios, pero es un buen momento para hacerlo. El Dios del universo, el Dios santo, quiere habitar en ti, quiere habitar en usted, pero no puede habitar en una casa sucia, en una casa llena de inmundicia. Así que vamos a aprovechar este momento, este tiempo para exponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones delante de Dios. Y como el pueblo de Israel, si es necesario que seamos contristados, pues que seamos contristados para arrepentimiento, para salvación. Señor, te damos tantas gracias porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es eficaz. Tu palabra no regresa vacía. Señor, gracias porque tu palabra es la que nos limpia, la que nos perfecciona, la que nos enseña, nos corrige. Señor, no podemos quedarnos igual después de escuchar tu palabra. Queremos ser esos hacedores de tu palabra, que hagamos y pongamos en práctica y tomemos nuestra responsabilidad delante de ti, porque tú ya pagaste el precio, Jesús. Tú moriste por cada uno de nosotros, nos limpiaste con tu preciosa sangre. No podemos seguir acumulando inmundicia en nuestra vida porque es tu templo, es tu habitación. Señor, nos exponemos delante de ti en este momento. Todo mal pensamiento, toda inmundicia, fornicación, todo lo que leímos, lo exponemos delante de ti. Ira, contienda, chismes, murmuraciones, malos sentimientos contra otras personas. Señor, cualquier cosa, por más grande o por más pequeña que sea, la exponemos delante de ti. Señor, perdónanos.
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Limpia mi vida con tu palabra. Me comprometo a mantenerme limpia delante de ti, a poder venir a tu casa y levantar manos santas en tu presencia. Confieso todo mi pecado delante de ti, Señor. Límpiame, límpiame, Señor. Delante de ti estamos expuestos, Señor, transparentes, porque tú puedes ver lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro pensamiento. Así que no queremos esconder absolutamente nada. Queremos exponernos a ti, para que tú puedas habitar confiadamente en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo tenga ese material eterno de tu palabra para poder trabajar en nosotros, para poder recordarnos las palabras de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu obra en cada uno de nosotros. Y si usted viene por primera vez, yo le invito a que tome esta decisión de aceptar a Jesús en su vida, de recibir